¿Alguna vez te has encontrado la situación de que te piden experiencia para un trabajo, pero como nunca has hecho ese trabajo, pues no tienes experiencia y entonces no puedes hacer ese trabajo y entonces entras en un bucle infinito? Pues te traigo la solución dentro del sector audiovisual. Un trucho, un SPCAT, es decir, una falsa publicidad. En este vídeo vamos a hablar de qué es una falsa publicidad, para qué sirve, cómo hacerla y contándote todo el proceso de cómo hicimos esta falsa publicidad. ¡Vamos allá! ¿Para qué sirve una falsa publicidad? Súper simple, para demostrar lo que sabes hacer. Punto. Si decides hacer una falsa publicidad de Coca-Cola, estarás demostrando a Coca-Cola, Fanta, Pepsi, es decir, marcas de refrescos, que sabes hacer una publicidad sobre refrescos. Y esto es súper interesante y súper importante. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una falsa publicidad de aquellas marcas o productos que tú quieras hacer a nivel profesional. Es decir, igual no tiene mucho sentido que si tú te quieres dedicar a la fotografía de coches, pues hagas una falsa publicidad sobre refrescos. Lo ideal siempre va a ser que intentas hacer aquello a lo que te quieres dedicar o aquellos proyectos a los que quieres aspirar. Y ahora entramos en lo complicado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues aquí hay 200 maneras. Puedes hacerlo solo. Yo te recomiendo que te busques un equipo, que te busques a tus colegas, a tu colega director, a tu colega de foto, a tu colega director de arte. Recuerda, por favor, que lo importante es que salga algo chulísimo, que salga algo profesional. Si sale algo que no está muy bien, pues no te va a servir de nada. Entonces, lo mejor es que te lo curres muchísimo. Eso sería lo ideal. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues aquí tienes que utilizar tus recursos. Tienes que pedir tus favores a tu gente. Oye, tal, me haces de gaffer, me haces de ayudante de cámara, me dejas tu coche porque quiero hacer una falsa publicidad de tu coche. Pues tienes que buscarte las castañas, tienes que buscarte tú tus recursos para hacer esa falsa publicidad lo más profesional que puedas dentro de tus circunstancias. ¿Y cómo hicimos nosotros esta falsa publicidad de vinos? Pues te voy a contar todo el proceso. Pues de primera nos juntamos tres: directora, productora y yo, dire de foto. Y la idea es hacer una falsa publicidad para una productora que se está montando de publicidad. Y lo primero fue elegir de qué marca o producto quieres hacer esa falsa publicidad. En este caso, pues queríamos así, pues no sé, algo pues elegante, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces lo que nos ocurrió, después de varias propuestas, fue el vino. Nos gustaba pues jugar con eso, ¿no? Con la botellita de vino, con sus bodegones, con ese rollito elegante, ¿no? Y entonces fue eso lo que elegimos, una falsa publicidad de vinos. Y lo primero fue pensar en la idea de la publicidad. En este caso, Anuska, la productora, tiene unas ideas increíbles. Entonces, fue ella la encargada. Y una vez que estaba esa idea, ya fue la directora quien la desarrolló a nivel audiovisual. Una vez que ya estaba esa idea desarrollada, entraba yo como dire de foto y empezamos a ver, pues eso, un poquito el lenguaje, ¿no? Un poquito a lo que nos íbamos a enfrentar y cómo íbamos a hacerlo, qué estética queríamos. Lo dicho, un rollo como elegante, ¿no? Más terrenal, ¿no? Más antiguo. Y una vez que sabíamos lo que teníamos que hacer o lo que queríamos hacer, teníamos que ver el cómo hacerlo, qué recursos necesitábamos y cómo los íbamos a conseguir. Y aquí os tengo que dar gracias a vosotros, porque gracias a vosotros hemos podido hacer esta falsa publicidad. Gracias a nuestros amigos de Avisual, que nos prestaron su plató y su material para hacer la falsa publicidad lo más profesional posible. Y Avisual es un rental de material audiovisual, cámaras, iluminación, grip, de todo. Así que si no les conocéis, os dejo por aquí los enlaces para que podáis ver su página web y echarles un ojo. Entonces, lo ideal es que tú te fijes en qué recursos tú tienes y aprovecharlos. Y en este caso, lo dicho, gracias a vosotros pudimos hacer esta falsa publicidad de vinos a nivel profesional. Esta publicidad requería de ciertos aspectos técnicos importantes. Queríamos que fuese a cámara lenta. Y no solo eso, queríamos algunos planos en macro. ¿Qué significa esto? Si hablamos de cámara lenta, significa aumentar la velocidad de obturación, lo cual significa que entra menos luz al sensor, lo cual significa que tenemos que sumar muchísima más luz en set. Y lo mismo con el tema del macro. Cuando tú estás utilizando un objetivo macro, vas a tener que utilizar un diafragma muy cerradito para poder ver algo enfocado. Y eso significa más luz en set. Y ese, después lo veréis, ha sido uno de los mayores problemas a resolver. Estupendo, vale, pues este era el documento de la primera idea creativa. Y tenemos aquí un poquito el moodboard, ¿no? Para ver un poquito la inspiración en cuanto a estética. Y vemos pues eso, ese rollo más natural pero elegante, ese rollo antiguo de la uva y del vino. Esto sería un poquito la paleta de color que se tenía un poquito prevista, el diseño sonoro, ¿no? Con un poquito de música folclórica, flamenco, tradicional de la tierra española. Un poquito de eso, ¿no? Tierra. Esa sería un poquito la palabra, yo creo que describiría un poco a la estética. Y entonces, este sería el guión, ¿vale? Dicen que nació para quedarse, que viene de la tierra pero sabe historia, que su olor es un legado,
que cada sorbo lleva siglos en silencio, pero no cualquiera se atreve a probarlo, porque hay vinos que acompañan y vinos que desafían. Nombre del vino. En este caso, para elegir el vino me fui yo al súper para ver qué botella de vino tenía un poco la estética que buscamos. No solo la estética de la botella como tal, ¿no? Sino un poquito ver esos reflejos del vidrio, ver las texturas. Ese sería un poco lo que te digo yo que te tienes que fijar cuando quieres retratar un producto, ¿no? Sobre todo fijarte en el tema de las texturas. En este caso, como ya veremos, se trabaja casi todo con especulares, con luces especulares. Pero eso lo hablamos después. Esto era la propuesta creativa. Una uva morada rueda por la mesa. Dicen que nació para quedarse. La uva pasa por un poco de tierra, restos de otras uvas, por detrás hay copas antiguas, corchos, trocitos de madera, que viene de la tierra, pero sabe historia. Las imágenes anteriores se intercalan con imágenes cayendo a un barril con otras uvas, que su olor es un legado. Varios pies pisan las uvas, se escucha la jugosidad del producto, que cada sorbo lleva siglos en silencio. Se ven varios planos muy cerrados de cómo se filtra el vino, cómo se manchan los trapos al mover el cesto, cómo cae en el barril, cómo se vierte en la botella, pero no cualquiera se atreve a probarlo. La botella se encorcha con las manos cubiertas de vino, de tierra, de haber estado trabajando en el campo, porque hay vinos que acompañan y vinos que desafían. El spot acaba diciendo el nombre del vino mientras se coloca en la mesa y una uva le pasa por delante como si volviese a empezar el ciclo. Y esa es un poquito la idea inicial, que como podéis ver está increíble, Anuska es increíble y esta idea estaba muy bien, ¿no? Y también la estética se marcaba ya muchísimo. Estas son referencias hechas por inteligencia artificial, que esto está muy bien. Hacer referencias visuales con inteligencia artificial creo que es una de las cosas que la inteligencia artificial más nos está ayudando. Estas no las he hecho yo en particular, pero yo utilizo mucho la IA para referencias visuales, un poquito ver lo que me gusta, lo que no, por dónde quiero tirar, por dónde no, ¿sabes? Y en este caso está muy marcado y me gusta. Y después de esto ya vino el tratamiento como tal y un poquito más el desarrollo desde el punto de vista de dirección, de realización, vamos a decir, ¿no? Entonces, la planificación técnica es bastante lo que hemos visto antes. Entonces, algunas preguntas como ¿cómo hacemos para que la uva ruede y Johnson pueda pillarla de continuo, ¿no? Preguntas de ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esta movida, ¿no? ¿Cómo conseguimos el jugo de la uva? ¿Tenemos posibilidad de cámara súper lenta? Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque dependía de Visual y gracias a Visual lo tuvimos. Tuvimos la Sony Burano, ¿vale? La Sony Burano puede rodar a 120 FPS como máximo, aunque no rodando en full frame, rodando en Super 35, pero nos valía. Para este caso priorizamos la cámara súper lenta. Hay cámaras muchísimo más lentas, ¿no? Pero en este caso 120 FPS da una cámara lenta bien jugosa, como estaréis viendo ahora en pantalla, que está muy bien, ¿no? Entonces nosotros en este caso priorizamos la cámara lenta sobre el grabar en full frame. Pero lo tienes que tener en cuenta, obviamente, que no te pille de imprevisto. Y bueno, vemos un poquito los planos, ¿no? Lo que queremos tener. Vamos a resaltar las notas de dirección y la iluminación. Como podéis ver, todo está planteado para que sean planos cortos, detalle, para que podamos generar una sensación de mayor peso de la uva y las acciones que ocurren a su alrededor, pero también para poder tener un mayor control sobre la luz y el arte y facilitar la producción. Ya que tenemos esto a nuestro favor, hay que cuidar mucho las texturas, la madera, el jugo de la uva, la piel de la uva, el cristal con reflejos en la botella. Tiene que ser una pieza muy texturizada en cuanto a luz, arte y sonido, para que funcione y sea estéticamente interesante. Me gustaba la idea de que la uva fuera recorriendo mientras se intercalaba con planos y metería lo de que termine de rodar en el plano final del bodegón, siempre a trípode, a no ser que tengamos operador o posibilidad de running. Me gustaría meter algo de movimiento, pero tengo que ver si deberá ser algún paneo sencillo o podemos ir con algo más. Para mí, el planteamiento de iluminación debería tener como referencia luz natural, imitar al sol de un atardecer de verano en el campo, donde se ven reflejos dorados sobre las hojas. Para mí, la luz tiene que venir algo cenital, pero no desde arriba del todo, sino desde algo más abajo lateral y con algo de potencia, para generar ese efecto de sombras duras. Al final, las refes de Ana están muy bien, pero nos llevan a la tierra, a los campos, a lo castizo, y de ahí tiene que beber todo el planteamiento de la producción. Por supuesto, todo muy cálido. Por primera vez voy a dejar a Jason que juegue con sus amarillos, pero sin pasarse. Esto es porque yo en el pasado me encantaba lo cálido y era una barbaridad. Si veis cómo empezó el podcast, pues claro, ya os haréis un poco la idea, ¿no? Pero, bueno, ya han cambiado las cosas. Estupendo. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Y recoger un poco lo que nosotros necesitamos de estas palabras, ¿no? Ese rollo castizo, sobre todo. Esas energías de sol o algo más natural, ¿no? Tirando por esa dureza. ¿Qué pasa? Que la uva es una superficie especular. Y esto sería un poco el guión técnico definitivo. Entonces, esto sería un poquito los planos, ¿vale? Que si el plano de la uva recorriendo por la mesa, que si la uva cayendo en el barril, los pies,
el vinito cayendo del barril a la botella o ya sea de botella a copa, como veremos, bebiendo, los ojos, el bodegón, ¿no? Esos eran un poco los planos que teníamos pensado. Y como podéis ver aquí está el tema de rotatorio. ¿Por qué? Avisual tiene giratuto. Un giratuto es una superficie circular que va girando y que tú puedes controlar con un mandito a una velocidad determinada. Y eso está increíble. ¿Por qué? Porque siempre va a ser bastante más sencillo que se mueva el producto a que se mueva la cámara y la iluminación. Porque si se mueve la cámara, la iluminación cambia. Y muchas veces en estos productos que están súper cuidados al milímetro, suele ser mejor mover el producto a mover la iluminación y la cámara. Y en este caso lo hicimos. Y obviamente esto es una producción normal. Es decir, aquí hay problemas de logística, hay problemas de producción, hay problemas de tiempo. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso, al principio teníamos 8 horas de rodaje para 10 planos, lo cual veíamos factible. Sin embargo, tuvimos una serie de problemas de logística en el rodaje. Y al final tuvimos 6 horas, incluyendo montaje y desmontaje, para rodar todo. ¿Qué pasa? Que estos planos suelen requerir de mucho cuidado, de mucho tiempo, de muchos detalles, de mucho cariño. A mí me gusta eso, cariño. Yo quiero dedicarle amor a mis planos, no quiero hacerlo rápido y corriendo. En este caso tuvimos que ir un poco rápido y corriendo, pero igualmente preferimos y priorizamos la calidad al número de planos. Y ahora, claro, nos enfrentamos a las uvas, nos enfrentamos a la botella. Entonces, para ello, compré la botella y compré unas uvas de muestra. Y hice una serie de pruebas de iluminación en mi casa para hacerme un poco la idea, para juguetear un poco. A pesar de que ya tenía un poco la idea de lo que quería hacer, siempre es mejor, o siempre te voy a recomendar, que hagas tus pruebas. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar problemas que vas a buscar la solución antes de rodaje y no en set, donde todo es un caos que flipas. Entonces siempre te voy a recomendar que te encuentres todos los problemas posibles antes de rodaje para encontrar la solución con calma, con paciencia, con cariño. Estupendo. Pues entonces, tenemos aquí nuestra uva. Esto es lo que nos da la ventana que tenemos ahí. Simplemente, no hay ninguna luz encendida. La uva, así ya de primeras, lo que va a pasar es que va a pillar color. Es decir, cuando le da, sobre todo a frutas y cosas así, luz por detrás, lo que hace es retroiluminarse. Es decir, la luz atraviesa la uva, coge todo el color y sale un poquito por el otro lado, por el lado de cámara en este caso, y lo que hace es darle ese color fresco, más natural. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a probar a encender el Fresnel únicamente. Y ahora pues hay que ajustar un poquito la exposición, ¿no? Entonces, para ello lo que vamos a hacer va a ser cerrar diafragma. Vemos claramente el reflejo del Fresnel, pero es como muy puntual. Sí que podría parecer un sol, y dentro de lo que queremos y lo que buscamos es que parezca un sol, ¿no? Lo que ahora tengo que pensar es si quiero que sea... Toma ya, acaban de saltar los plomos. La lámpara no está en sus mejores días, por lo cual creo que hemos encontrado la razón del problema. Ha tenido que reventar por dentro. Y bueno, pues nada, se ha roto la lámpara. Por suerte, los Fresnels puedes cambiar la lámpara y chimpún. La cosa es que yo no tengo lámparas de recambio. Entonces, pues nada, simplemente hoy no podremos utilizar este Fresnel. Podemos ver lo que pasa. Nos da una envolvencia, que es lo que buscamos. Y como os estaba diciendo, se nota muchísimo esa textura que tiene ahora mismo la uva. Esa especie de polvo que realmente no sé de dónde viene y no sé si eso se va a mantener cuando le echemos glicerina y movida. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser coger otra uva y mojarla. Aunque sea con agua y que el agua no dure nada, pero la voy a poner al lado y vamos a comprobar. Ya tenemos la uva mojadita. Entonces podemos ver cómo cambia la movida. Se notan incluso los píxeles. Se notan incluso los píxeles del LED. La cosa es que como esto lo estamos haciendo mal, pues tengo ahí la silla, ¿no? Para que esto no se caiga. Entonces lo que está haciendo es pegar muchísimo la difusión a los LEDs y por eso se nota. Pero es lo que os digo, esto simplemente es para hacernos una idea, ver y juguetear, ¿no? Y un poquito. Entonces, podemos ver cómo cambia la cosa cuando le quitamos esa especie de textura. Es decir, se empiezan a notar todas esas reflexiones muchísimo más. Se empieza a ver la luz literalmente. Ya no está difuminada, ya no queda natural. Pues por nuestra parte, desde iluminación, preferimos que tenga textura o por lo menos que no esté lavada, ¿no? Que si se le pone glicerina, que de alguna manera como que se intente mantener ese polvillo. Entonces, eso es lo primero que tenemos por valorar. Ahora, estamos viendo el tema del color. Entonces, ¿qué vamos a probar ahora? Pues vamos a probar a enfriar esto. A ver qué nos da. Este LED, por suerte, y como la mayoría, nos permite poner la luz un poquito más fría. Sin embargo, la tenemos puesta ahora mismo en lo más frío que puede, que es 5600, por lo cual vamos a cambiar temperatura de color en cámara. Y cambiamos.
y podemos ver aquí un poquito todo el juego que podemos hacer. Entonces, lo que vamos a buscar, que sé que ahora mismo estaréis diciendo, joder, que poco se parece esto, ¿no? A lo que estás buscando. Lo que pensaba hacer no era poner esa principal, que según lo que he visto antes, que era como que se veía mucho el punto de luz, sí que le metería un poquito más de difusión. Un pelín, literalmente. Hay que tener en cuenta que cuando estamos rodando este tipo de cosas, tan en miniatura, tan, entre comillas, macro, la calidad de la luz es más difícil. Es decir, la calidad de la luz, es decir, la difusión de la luz, se rige por una regla muy interesante en este caso, y es que la luz es más difusa en relación al tamaño relativo entre nuestro sujeto, en este caso la uva, y el tamaño de nuestra fuente, en este caso el FlexiLED. Es decir, si tú quieres conseguir una luz dura, tienes que conseguir que la fuente de luz sea mucho más pequeño en tamaño relativo a nuestro elemento, a nuestra uva. Si quieres conseguir una luz suave, pues tienes que hacer cuanto más grande sea la fuente de luz respecto a nuestra uva, más suave va a serlo. Entonces, en este caso, es una luz hiper suave, porque tenemos un elemento muy pequeño con una fuente de luz que tampoco es muy grande, pero para la uva sí, porque es muy pequeña, ¿no? Si esto fuese para una persona, pues no sería una luz tan suave como lo es para la uva, ¿no? Porque le envuelve mucho más. Entonces, esto lo que hace en este tipo de productos es que sea muy complicado conseguir luz dura. Y ahora está pasando una cosa muy interesante, y es que la uva se está secando, la de la derecha. Y entonces se están empezando a asemejar otra vez, se están empezando a volver idénticas, que casi no distingues cuál es la lavada y cuál no. Como que parece que ese polvillo vuelve, lo cual a mí me alegra, siempre y cuando, pues eso, hay que probar el tema de la glicerina. Si la glicerina coge muchísimo protagonismo y hace que esté con la estética que hemos visto antes, con ese tipo de reflexiones tan duras, pues creo que no es lo que busco. Pero bueno, vamos a seguir probando. Respecto al color, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Yo lo que buscaba era esa principal contra cálido del sol y después una pequeña envolvencia fría. Quería probar esto y ahora mismo lo que pasa es que está muy potente. No buscaríamos algo tan potente. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de bajar la exposición a esto, que podríamos, voy a cerrar diafragma mucho más, porque quiero que quite también protagonismo la luz del cielo que tenemos detrás de la ventana, ¿vale? Para que eso no tenga peso. Entonces, ponemos F16 y esto está muy oscuro, pero esto se va pareciendo más a lo que busco a nivel de esa envolvencia fría. Es ese nivel de exposición, ¿vale? Para que vosotros lo veáis, podemos ver ligeramente esa lamparita, pero poquísimo. Pero es lo que os digo, podemos hacernos una pequeña idea. Voy a intentar igualmente acercarla un poquito más para que tome un poquito más de presencia, incluso aunque la veamos en cuadro. Jesús, bueno, pues podemos ver que queda más falso que el betún. Vamos a ver esto así, ¿vale? Entonces, podemos ver un poquito esa presencia, ¿no? Que nos da ese sol. La cosa es que el sol no da luz, ¿no? El que tenemos ahora mismo. Entonces, seguimos un poco con ese problema. O sea, tenemos ahora un problema de potencia claro, es decir, obviamente el contra, según nuestra referencia y lo que nosotros buscamos, es que tenga mucha más intensidad, ¿no? Mucha más presencia. La cosa es que el otro problema es que podemos ver el foco perfectamente, o sea, podemos ver la lámpara, podemos ver ese puntito brillante que a mí no me gusta. Entonces, ¿qué habría que hacer? Suavizar. ¿Qué pasa? Que si suavizamos perdemos más intensidad, lo cual ya sería una locura. La movida es que acabo de apagar el gordo, ¿vale? El que hace un poquito esa envolvencia. Para probar solo la lámpara con el difusor, ¿vale? Entonces ahora mismo estoy grabando, ¿vale? Lo podéis estar viendo en pantalla. Vamos a verlo así otra vez. Esto es sin difusor, lo meto y a ver que busque el punto. Ahí, por ejemplo, sería algo similar a lo que nos daba el otro Fresnel. Y si lo acerco bastante más a lo que es la uva, algo así sería lo que buscamos. Es decir, una ligera envolvencia. Mira eso, mira eso. Quizá no tan por arriba, un poquito más de contra, ¿no? Hay que buscar el punto, pero me gusta. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que hemos dicho antes de que la uva coge el color, lo cual nos gusta, obviamente, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. La luz de la lámpara está atravesando la uva y está saliendo un poquito por ahí. Bueno, la cosa es que tenemos esto. Vamos a poner, en cuanto a ISO, vamos a poner estos 8000 y vamos a poner que esto sea 4500 Kelvin. De esta manera, o sea, aunque nosotros buscamos algo bastante más cálido, rollo así, rollo 6400, ahora mismo no podemos hacer ese juego completo, ya que nuestro FlexiLED no varía tanto y nuestra lámpara está en 3200. Entonces, vamos a poner 4500, que está un poquito cálido, y nuestro FlexiLED estará un poquito más frío, aunque no serán los colores exactos que buscamos, pero algo es algo. Vamos a intentar
bajarle un poquito de exposición al FlexiLED en la situación en la que estamos, lo cual es un poco complicado, la verdad, pero vamos a intentarlo. Pues lo que acabo de hacer es meterle un White Diffusion Full más a nuestro foco y otro difusor por encima que no sé qué será, pero el típico 5 en 1. Entonces vamos a encenderlo y a ver qué sucede. A mí, de primeras, yo creo que va a seguir siendo mucha exposición, pero vamos a ver. Efectivamente, es mucha la exposición la que nos da todavía. O sea, podemos hacer una pequeña cosa, por lo menos para verlo. Yo aquí tengo ND. Realmente lo que está pasando ahora es como que quiero un poco más de contraste. Quizás no es tanto bajar la luz de arriba, sino crear más contraste. Porque aquí tenemos el problema de que ya estamos poniendo una camiseta negra abajo, sigue estando muy iluminado, muy interesante. Pero claro, aquí tenemos dos cosas. Puede ser el rebote, o puede ser la luz de atrás que entre por la uva y ilumine la uva. Y nosotros queremos más contraste. Interesante. Vale, acabo de hacer una cosa. Es que acabo de bajar la exposición muchísimo. Voy a poner un F8 y voy a bajar el ISO, algo así de uno. Y ahora podemos ver un poquito más cerca lo que buscábamos. La cosa es, ¿será posible conseguir lo que buscamos? Porque claro, tener en cuenta que nosotros queremos tener más contraste que ahora mismo. Y también queremos que la luz del Fresnel, del contra, sea más potente, lo cual va a hacer que se ilumine, se retroilumine la uva más y cree menos contraste. Porque aquí, en la imagen que tenemos ahora mismo, lo que me gusta es la envolvencia que le da el FlexiLED. Podemos cambiarle un poco la temperatura solo para él, más azulita, pero en cuanto a exposición me gusta. Lo que pasa es eso, que quiero hacer más evidente el sol y quiero que haya más contraste. Viendo un poquito lo que tenemos ahora mismo, vamos a hacer una cosa. Voy a apagar en directo nuestra lámpara. Vale, ¿estáis preparados? Vale, y nos faltaría una difusión más. La cosa es que ahora mismo vamos a dejarlo así de momento. Pero mirad qué bonito. Me gusta mucho esa envolvencia. La cosa es lo que hemos hablado, que vamos a encender otra vez en directo y vamos a ver qué está pasando. ¿Qué pasa si nosotros iluminamos más de contra? Vamos a probar eso, porque quizás está muy de lado. Quizás esto sí que se acerca más, ¿no? Pasa una cosa con la uva, que es una esfera que refleja luz. Entonces, ¿qué pasa con las esferas? Que es como que pilla luz muy bien de todos los lados. Es decir, ahora mismo tenemos la luz de contra, bastante de contra. La cosa es que al ser una esfera, coge muy bien esa luz. Aunque estén detrás, con que estén un mínimo de altas, como que lo cogen, no como que lo reflejan, ¿sabes? Entonces, eso va a ser otra cosa que vamos a tener que tener muy en cuenta en set para realmente ver hasta qué punto queremos el reflejo. Cómo de grande queremos los reflejos. Ahora mismo como está me gusta, la verdad. Me gusta este tamaño de reflejos, excepto lo que hemos dicho, ¿no? El cielo. Pues a mí me gustaría que fuese muchísimo más grande, que pareciese un cielo, ¿no? Y esto pues ya si le metemos nuestro fondo, una mesa de madera, pues puede quedar bien, ¿no? Pero es lo que os decía, esta prueba al final es sobre todo para ver un poquito la estética de la uva, cómo queremos iluminarla y enfrentarnos un poco a ello antes de realmente estar en set y enfrentarnos a eso en el set con todo el follón. Y estoy contento, la verdad, porque creo que lo tengo bastante bien preparado. Perfecto, y ahora que ya hemos visto lo de las uvas, que yo me doy por satisfecho, la verdad, creo que he hecho las pruebas que necesitaba. Ahora toca la botella de vino. No pasa nada que se vea el foco ahora mismo. Esto es simplemente una prueba para ver las especulares, las luces especulares, es decir, todas esas luces reflejadas en la botella, ¿vale? Entonces no nos importa el fondo, no nos importa absolutamente nada, excepto la luz de la botella, ¿vale? Entonces, vemos cosillas que nos gustan y cosillas que no, en este caso. Cosilla que me gusta, es suficientemente grande el softbox que tenemos para llegar hasta arriba de la botella. Sí que podemos ver cómo pierde intensidad el reflejo, es decir, arriba tiene mucha luz, pero abajo pierde. ¿Por qué? Es que el foco no lo tenemos puesto recto del todo. Está levemente inclinado. A la hora de poner la luz, primero lo que vamos a corregir es el tema de la perpendicularidad y que todo el foco desde arriba hasta abajo más o menos esté recto para que le llegue la misma luz a todos los lados. Otra cosa a tener en cuenta es el tema de que a mí por lo menos me gusta que el reflejo de la luz especular venga desde atrás del todo, atrás izquierda, para que lo localicéis. Es decir, si yo pongo la luz mucho más para acá, como podéis estar viendo, el reflejo especular no empieza desde atrás izquierda. Si hacemos así, nosotros conseguimos que empiece desde ahí atrás, exactamente, incluso podríamos un poquito más y vamos a acercarlo. Y de nuevo se nos ha angulado. Esto a lo mejor, pues con un palio más grande, pues nos gustaría un poquito más, quedaría un poquito mejor. Estupendo. Ya vemos cómo el reflejito empieza desde la parte de atrás de la botella. Y eso me gusta mucho. Sin embargo, todavía vemos cómo pierde exposición la parte de abajo de la botella. Y eso quizás tendría sentido con lo que vamos a hacer. Es decir, que no sea tan perfecto
perfecto, ¿no? Que sea un poquito más natural, más orgánico, ¿no? Como la luz del sol, sea, pues eso, como que no sea perfecto como algo moderno, sea algo más antiguo, más real, más tal, ¿no? Pero como que no lo estoy terminando de ver. Cosillas que vamos a hacer. Primero, vamos a tener en cuenta que me gustaría que el palio fuese mucho más grande. O sea, palio me refiero a la superficie de luz de este reflejo. ¿Por qué? En primer lugar, porque quiero que empiece desde atrás izquierda, y en segundo lugar, porque quiero que sea tan grande que por lo menos se vea toda la letra de la etiqueta bien. Entonces, quiero que avance un poquito más, un poco más a favor, para que tenga ese degradado igual, pero se lea y tenga iluminación la etiqueta. Porque si nosotros ahora mismo lo que tenemos lo ponemos cálido, ¿qué pasaría? Está un poquito verdoso, ¿no? Pero esto, si lo hacemos bien, quizás puede darnos un rollo muy interesante que machea con la estética que buscamos. Es decir, imagínate que estamos dentro de una bodega y entra luz del atardecer, no del sol directa, como que hay medio nube, medio que ya se ha ido el sol y entra esa luz cálida. Quizás esa puede ser nuestra principal. Es decir, la luz que tenemos más o menos ahora mismo. Y después, un poquito de relleno azul, como teníamos en la uva. Y eso puede machear muy bien y puede darnos ese look orgánico, real, naturalista, ¿sabes? Que estamos buscando, no el rollo moderno que podríamos hacer quizás poniendo esto también en el otro lado. Entonces como que no tendría justificación, no tendría sentido. Obviamente, no tiene por qué tener sentido, no tenemos que justificarlo, ¿no? No tiene por qué. Pero creo que el justificarlo y el tener esta estética nos va a ayudar a eso, a darle el mismo rollo y cohesión estética a todo el proyecto, lo cual me gusta. Sin embargo, me quedo con las ganas de intentar probar, o sea, conseguir que tenga más o menos el mismo brillo en toda la botella. ¿Qué pasa? Que no es suficientemente largo el softbox, estoy viendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora mismo lo que estamos viendo es, obviamente, que mayor superficie del foco se está reflejando en la parte superior, porque hay más foco, literalmente, entonces le llega muchísima más luz. Lo que podríamos hacer es una cosa que vamos a probar ahora mismo, ¿vale? Simplemente para probarla, ¿vale? Y es que vamos a poner la botella en la parte izquierda, súper pegada al borde, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, voy a intentar mantener eso, lo voy a poner muy al límite, espero que no se me caiga. Imaginaos que yo hago esto, ¿no? Y molaría bajarlo, pero no voy a ser capaz de bajar un poquito más el foco. Pero la idea de esto es conseguir, que de hecho lo voy a hacer así para que lo veáis vosotros por lo menos. Yo lo que he hecho al poner la botella de vino en un borde es lograr que pueda reflejar un poquito más desde abajo, porque el propio suelo tapa un poco de la reflexión que puede coger desde abajo. Entonces yo al ponerla en el puede pillar un poquito más desde abajo, lo cual puede hacer que esté mucho más equiparado. Mirad el plano que tenemos ahora. Tenemos 3000 Kelvin en nuestro aparato y aquí 5600 en cámara. Entonces seguramente hagamos algo del estilo. Y ahora otra cosa que tenemos que hablar es el tema de potencias. Que eso ahora os contará el Johnson de futuro, pero va a ser muy complicado. ¿Por qué? Pues por lo que ahora vais a ver. Muy buenas. Ahora iba la parte donde yo hacía mis cálculos matemáticos, ¿no? Para sacar cuánta potencia de luz íbamos a necesitar. Pero ya he hecho la grabación y ahora en edición he visto que eran otros 45 minutos. Entonces he dicho, bueno, pues igual os da un infarto, ¿vale? Entonces, como resumen, ¿vale? Y si este contenido os puede interesar, pues me lo ponéis por los comentarios y entonces pues igual os lo subo por lo separado o yo qué sé, ¿vale? Para el próximo vídeo pues sí que incluyo este tipo de contenido quizás más técnico. Como resumen, íbamos a necesitar muchísima luz. ¿Por qué? Porque íbamos a rodar tanto en cámara lenta como en macro y esas dos cosillas pues conllevan muchísima luz. ¿Por qué? Primero, íbamos a rodar en cámara lenta, ¿vale? A 120 FPS. Entonces, ¿qué pasa, no? Pues que si nosotros aumentamos los FPS o queremos rodar con muchos FPS, pues tienes que subir la velocidad de obturación, es decir, hacerla más rápida, es decir, reducir el tiempo en el que el sensor capta luz. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que tienes que meter muchísima más luz en set, ¿no? Para que pues te quede bien expuesto. Y después está el tema macro. El tema macro es que tú cuando ruedas algo macro pues necesitas un poquito de profundidad de campo. ¿Por qué? Porque si no, no ves nada, está todo desenfocado. Y nosotros pues necesitábamos mínimo un F14, que era lo más abierto que nos daba la óptica, la OWA, que íbamos a utilizar. Y eso lo que implica es que al tener el diafragma tan cerrado pues necesitas muchísima más luz en set, ¿vale? Entonces necesitábamos como 18 kilovatios en set, ¿vale? Y bueno, pues hicimos lo que pudimos y lo que buenamente
afortunadamente pues nos dieron los recursos para hacerlo. Repito, si esto os interesa, ponedlo por los comentarios y pues vemos cómo lo hacemos, o para los siguientes vídeos pues incluyo este tipo de contenido más técnico. Así que nada, seguimos. Vale, ya han pasado unos días y ahora podemos evaluar bien qué ha pasado, cómo lo hemos hecho, qué cosas han salido bien, qué cosas quizás no tanto, qué problemas hemos tenido, cómo los hemos solucionado, qué soluciones se nos ocurren ahora que no se nos hubiesen ocurrido antes, todas esas cosas. Vamos a verlas ahora y para ello nos vamos a meter en DaVinci. Vamos a ver todos los planos, incluso aquellos de los que quizás no estoy tan contento, pero vamos a verlos todos y vamos a ver un poquito qué problemas nos encontramos. En primer lugar tenemos este planito donde nuestra querida Anushka, actriz maravillosa, bebe un poquito de vino. Entonces, este plano me gusta poco, la verdad. O sea, está muy bien y en cuanto a iluminación sí que me gusta, pero me fallan varias cosas. Vamos de lo más importante quizás a lo menos importante. Creo que como plano no me gusta tanto este ángulo de cámara, sí que me gusta la iluminación de la copa, cómo está aquí cuidado y cuando se levanta ese brillito azul. Pero el ángulo tan lateral no me gusta. Creo que me hubiese gustado más acercarme más a la referencia que teníamos y esto fue por una cosa. Creo recordar que queríamos el plano así, lateral, desde pre. ¿Qué pasa? Que utilizamos una referencia que no era tan lateral. Entonces no vimos cómo iba a quedar antes. Y entonces nos encontramos con esto allí. Y eso yo creo que es un error. Yo creo que si hubiésemos querido, como queríamos, un plano lateral, tendríamos que haber buscado una referencia lateral para ver si era eso lo que buscábamos. Y eso yo creo que es un primer error. Entonces en este caso yo creo que el primer problema es un poquito el ángulo y el segundo problema es el fondo. Para mí me gusta el fondo, la parte de abajo, pero no me gusta el fondo negro. Y eso fue un problema también que nos encontramos, que no teníamos la capacidad para crear un fondo pues más amplio, ¿no? Como si fuese una bodega, como si fuese tal, ¿no? Entonces, nuestra directora de arte, que era increíble además, solo pudo trabajar en ese primer término, porque no teníamos la posibilidad de trabajar ese fondo, ¿no? O ese último término. Entonces, a mí el fondo negro me mata, pero es lo que hay. A ver, se podrían hacer cosas por producción, aunque está el tema de la copa, entonces sería un lío que flipas. Entonces, es un poco lo que hay, ¿vale? Tendríamos que haber trabajado también eso más en pre, el ver cómo íbamos a lograr eso. Ese plano yo diría que esas son un poco las cosas que me fallan un poco. Pasamos al siguiente. El primer plano de los ojos de nuestra querida actriz. Abriendo los ojos y siendo increíble, ¿no? Tomando un poco de vino y diciendo, wow, cómo cambia la vida es increíble con un poco de vino en tu vida, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, este plano sí me gusta, la iluminación me gusta. Primero por la principal, porque está bien suave y bien puesta en un ángulo que crea bastante de contraste y es increíble y hace el brillito en el ojo, que quizás aquí podemos ver un poco cómo iba la movida y vemos incluso el puntito de luz del foco detrás del palio, ¿vale? Esto era un palio gigante, un palio grande, ¿vale? Y esto lo pusimos bastante lateral para que le diese solo un pequeño contorno en este ojo, muy ladeado. Es muy importante la pupila. ¿Por qué? Porque tenemos pensado en VFX que cuando beba del vino y abra los ojos, como que se dilate un poco la pupila se haga un poquito más grande, ¿no? Para motivar un poquito y dar un poquito más ese efecto, ¿no? Entonces era un poco la idea y para eso tuvimos que jugar mucho con el ángulo para que se viese la pupila bien. Y a mí lo que me flipa es el azul este de aquí. Nosotros teníamos muy claro que iban a ser esos dos colores, ¿no? Los principales de la estética, lo que iba a formar la estética inicial. Es decir, una luz principal iba a fingir un poco el sol, pero de una forma muchísimo más suave y más estilizada, y por eso utilizamos el palio. Incluso yo creía que lo íbamos a hacer un poquito más duro, pero al final no, lo hicimos más suave. Por eso, porque nos lo encontramos allí y dijimos, así está increíble, ¿no? Para mí este azul, este pequeño relleno cenital azul leve es increíble, porque le mete muchísimo más contraste y lo hace mucho más natural. Si aquí no hubiese luz de relleno azul, esto hubiese quedado demasiado soso, yo creo, demasiado artificial. Si le metes ese azul, que es un poco como el look del atardecer, ¿no? Que si tú te fijas, en el atardecer te llega luz de todos lados. Tú estás en el atardecer, en un exterior, y te llega luz de todos lados. A pesar de que el sol de atardecer esté en un punto, te está llegando el azul o esa contaminación azul por todos lados. Y cuando se esconde el sol, aún más. Tienes, obviamente, la luz principal, que un poco se asemeja a este punto que estamos retratando, de la luz principal súper suave, cálida, se acaba de ir el sol por allí, entonces te viene por allí y tal, y después tienes todo ese contorno, todo ese cielo azul, que además el cielo de atardecer azul es bastante oscuro y que tiene mucho color, ¿no? Y entonces te hace esa envolvencia. Eso es lo que buscábamos y eso es lo que hace, en mi opinión,
que este look esté muy bonito y muy natural, en mi opinión. ¿Qué falla aquí? El fondo. No pasa nada. Hay cosas en la vida que no podemos trabajar. O que pudiésemos haber trabajado con un poquito más de tiempo y de dinero. Entonces, bueno, este plano está muy bonito, la verdad. El siguiente plano, barril con giratuto. Mirad qué bonito. Este plano en giratuto, las uvas. A esto me refiero con el tema del giratuto y que es mucho más fácil mover el producto. Aquí tenemos un barreño de uvas especulares, ¿vale? Especulares significa, como hemos visto, que reflejan un poco la superficie y que casi ves el foco en la uva, ¿vale? Que reflejan superficies de luz por la propia textura de la uva. ¿Qué pasaría si nosotros movemos cámara? Pues que el reflejo cambiaría, el reflejo se movería. Pongamos esta situación, tenemos aquí las uvas, ¿no? Y aquí, como estamos viendo, la luz viene de aquí, ¿vale? Y vemos el reflejito por aquí, por este contorno de la uva, ¿vale? Si nosotros movemos cámara, ¡fum!, y nos vamos para acá, automáticamente la luz que estaba aquí, si ahora la cámara está como está, haría así. Entonces, el reflejo de la uva, el reflejo de la luz sobre la uva, sería mucho más frontal, habría mucho menos contraste, cambiaría la estética. En cambio, si nosotros tenemos aquí las uvas y las uvas rotan, la luz sigue, el reflejo se mantiene. El reflejo va moviéndose a través de la uva. Entonces, hicimos este pequeño plano por tenerlo de recurso de simplemente las uvas moviéndose. A pesar de que el plano chulo era este. El plano de que empezamos en la mano y se sueltan las uvas sobre el barril, ¿no? Y caen. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué pasa? Como podéis ver, es un poco lo mismo, ¿no? Esa luz principal muy suave, muy cálida, y después el relleno azul. Interesante, el relleno azul sobre las uvas. Si no estuviese, esto quedaría muy artificial, como en la cara, como en la mano. Quedaría muy artificial si quitamos el azul. Y entonces da un look mucho más natural, del sol y un poquito del cielo. Y como vimos, sí que me hubiese gustado trabajar un poquito más ese reflejo y hacerlo mucho más grande dentro de la uva. Ahora está bastante bien, ¿vale? Como está bastante bien y me gusta, pero sí que me hubiese gustado que empezase más al fondo de la uva, como vimos en las pruebas de iluminación. ¿Qué pasa? Que por temas de tiempo no pudimos trabajar eso todo lo que hubiésemos querido. Entonces, aquí lo que tuvimos que hacer es tener en cuenta, como ya sabéis en las pruebas de iluminación, el tema de la potencia. Aquí estábamos grabando a 120 fps. En este caso no era con macro, pero en el caso del ojo sí que era con macro. Entonces, la cantidad de luz que nosotros tuvimos que ponerle a la pobre Anushka es una locura. ¿Por qué? Porque era cámara lenta más F14 y nosotros primero queríamos un F22, no pudimos, no teníamos la potencia necesaria de luz para hacer eso, ni tampoco queríamos machacar a la pobre Anushka porque era una barbaridad. O sea, yo me puse ahí, noté la luz que había y vamos, yo no sé ni cómo lo hizo tan natural Anushka. Entonces, tuvimos ese problema, uno de los problemas fue el tema de la potencia, pero lo dicho, tuvimos que hacerlo como pudimos, ya sea poniendo toda la iluminación que tengamos y más, como ISO. La Sony Burano tiene de ISO nominal 800 y 3200, tiene ISO dual, y nosotros nos hubiese encantado, nos hubiese flipado tirar siempre con 800, pero no era posible. Y para eso está la ISO dual. Para tirar a 3200 tienes un poquito más de ruido, sí, no tienes la misma calidad, digamos, técnica, pero igualmente está muy bien y sacas un resultado muy profesional. Y entonces nosotros tuvimos que tomar una decisión, y es que en aquellos planos que son macro, tuvimos que utilizar esta segunda ISO, la 3200. Creerme que se nota el ruido. Mirad, estamos en el plano del ojo de Anushka, ¿vale? Y le acabo de quitar porque yo había puesto, a la hora de talonar, esto es un etalonaje muy sencillo, muy rápido que yo he hecho, ¿vale? Pero más o menos esto es lo que busco. Obviamente cuando lo hagamos bien el etalonaje, pues será un poquito mejor, ¿vale? Pero esto es un poco lo que yo me he imaginado. Y entonces yo le puse un poquito de reducción de ruido, que podéis verlo aquí. Este es el ruido que teníamos en la imagen, ¿vale? Como podéis ver, hay ruido en la imagen y a mí no me gusta en este proyecto porque yo quería algo súper limpito y por eso utilicé pues esta cámara y las ópticas, ¿no? Para tener ese rollo más limpio, más nítido, más perfecto técnicamente, ¿no? Eso era un poco lo que buscaba. Sin embargo, pues me encontré con esto, con que quería priorizar la cámara lenta y el macro a el ruido. El ruido al final, pues o lo corriges en postproducción si es un poquito leve o te lo comes y punto, porque tampoco es que llame muchísimo la atención el ruido, ¿no? A no ser que sea exagerado. Entonces, yo le puse pues esta reducción de ruido que mínimamente afecta y lo limpia todo un poquito mejor. Pero teníamos que enfrentar eso. Y yo me acuerdo que me preguntaron, el equipo de cámara, ¿quieres que vayamos cambiando de ISO o que siempre tiremos con 3200 para mantener la textura de la imagen? Y es una pregunta muy clave, muy interesante, porque puedes optar por ello, por tirar 3200 y tener ese ruido en todos los planos, que quizás pues a primeras dices, hostia, ¿por qué voy a querer ruido en todos los planos? Pues es porque quieres una consistencia visual, quieres una coherencia visual, quieres que todos los planos tengan la misma textura. Y esa fue la pregunta que me hicieron. Y yo lo pensé y dije, no, quiero ir cambiando, quiero tirar a 800,
cuando pueda y a 3200 cuando no pueda. ¿Por qué? Porque yo quiero unos planos increíbles, ¿vale? Y estoy haciendo una falsa publicidad. Y para ello quiero unos planos guapísimos. ¿Que quizás alguno después tenga demasiado ruido y no puedo utilizarlo? Pues no utilizo eso, pero no quiero que todos los planos sean un poco peores. Quiero que haya simplemente algunos. ¿Por qué? Porque al final es ruido. Voy a intentar trabajarlo en postproducción. Voy a intentar limpiarlo un poco en postproducción. Pero no quiero sacrificar los otros planos, simplemente porque haya unos pocos que tenga que tirarlos a 3200. ¿Entendéis? Entonces esa es una decisión que tomé yo. A día de hoy no me arrepiento. Yo hubiese tomado la decisión 20 veces así, ¿vale? Quizás en un proyecto de ficción, o quizás cuando la textura sea un poco más evidente, o cuando sea más difícil de corregir, pues tomas otra decisión, ¿no? En este caso, yo decidí tirar a 800 cuando tenía que tirar a 800 y en 3200 cuando no podía tirar a 800. Y teníamos este plano de la uva. Este plano de la uva está muy bonito si lo vemos así. ¿Qué pasa? Que en principio este era el plano donde se movía la uva. ¿Qué pasa? Que no teníamos o no habíamos preparado muy bien el cómo se iba a mover la uva, cómo lo íbamos a rodar, cómo se iba a trabajar eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este plano quieto está muy chulo y lo grabamos quieto por si acaso, ¿vale? Grabamos varios segundos quieto, pero si lo vemos por aquí, cuando entra en movimiento, a pesar de que sea en cámara lenta, pues no es el mejor plano del universo, no es muy bonito, la verdad. Este plano fue un poco improvisado, porque no sabíamos si lo íbamos a tirar así, entonces como iba tan rápido, era muy complicado, tanto a nivel de foco, como a nivel de que la uva se manteniese por el caminito, era todo muy complicado, y a mí este plano me gusta quieto. Y después pasamos a este planito, el planito de el vino cayendo sobre la copa. Y en este caso me gusta bastante, aunque tuvimos aquí un problema, ¿vale? Es el tema de los reflejos, porque se ve bastante, o se refleja bastante en la copa y hay reflejos bastante feos, poco limpios. Por aquí vemos esta que creo que son banderas, doble además, ¿no? Como que no es un reflejo muy limpio, muy cuidado, ¿no? Pero es lo que pudimos hacer porque al final se reflejaba todo, no teníamos tiempo y es un poco lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se mete el vino ya esto no pasa nada, porque aquí no se ve nada, ya absolutamente nadie se va a fijar en eso ni toma nada protagonismo, toma protagonismo el vino obviamente. Entonces, eso está muy bien. Entonces, aquí tuvimos un problema con el tema de los reflejos, como bien he dicho. ¿Por qué? Porque la copa es curva para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que refleja el suelo y no podíamos, o por lo menos no teníamos el tiempo para trabajar esos reflejos de esa forma. Nosotros teníamos palios. Entonces, los palios, pues podéis ver un poco cómo era y seguramente ahora estáis viendo imágenes de cómo hicimos este plano, pero nosotros intentamos acercar todo lo que pudimos los palios por debajo de la copa para que reflejase. ¿Qué pasa? Que no podíamos. Ya bien por el giratuto, por la propia estructura que teníamos, o bien porque, pues eso, no tuvimos el tiempo para hacer eso. Pues eso, a lo mejor habríamos hecho con telas más que con palios, pues hacer un poco esa cobertura, ¿no? Iluminar de otra forma y cuidarlo de otra forma. ¿Qué pasa? Pues que no tuvimos el tiempo y no tuvimos la previsión para encontrarme yo con ese problema. Yo creía que no iba a pasar esto o no lo había pensado, básicamente. Entonces eso es un error mío, que para la próxima ya lo sabemos. ¿Y por qué? Porque no probé con una copa de vino en mi casa. Y por eso tienes que probar siempre, antes, en tu casita o donde pueda. Entonces pues es muy bonito este plano, sí, me gusta el rojo del vino, tal, el fondo tiene un poquito más de textura y esto es un poco yo el fondo que me imaginaba más o menos para lo demás también. Un poquito marrón, que haya un poquito de textura, un poquito que tenga un poco más de iluminación, como que tenga un degradado, ¿no? Que haya un poco de textura en el fondo y quizás un poquito más oscuro de lo que está ahora mismo. Si nos fijamos solo en el fondo, pues a lo mejor me hubiese gustado algo así y después ya que hubiese contraste con la copa de vino. Después tenemos este planito del vino, de la etiqueta del vino. Este plano tengo que decir que creía que me iba a gustar más. ¿Por qué no me gusta? En primer lugar, yo creo que por el fondo de nuevo, creo que este tipo de proyecto pedía otra cosa. Y después la otra cosa que yo creo que no me gusta tanto es porque está muy abierto. Yo creo que hubiese quedado mejor mucho más cerrado el plano. Quizás si hubiésemos hecho esto así, y obviamente esto hecho con el macro, bien hecho, no haciendo zoom digital, ¿vale? Esto me gusta mucho más. Yo creo que fue sobre todo eso, el tema de no haberme acercado lo suficiente. Quizás para este plano ahora mismo tal como está, así de cerrado, sí que me gusta este ángulo, pero si lo vemos así como estaba, creo que me hubiese gustado estar mucho más contrapicado. Creo que ese habría sido el plano, pero no me di cuenta allí, me doy cuenta ahora. No pasa nada, para la próxima, si la vida es así. Y después tenemos el último plano, que es este. Y además tiene una cosilla, mirad este plano, ¿qué opináis? Este es un bodegón. ¿Qué pasa? Que yo aquí, pues como dije, este era un jueguecillo que yo me hice a nivel de talonaje para ver un poquito cómo lo quería. Después ya el atalonador lo hará bien, ¿no? Pero este es el plano, ¿vale? Así. Esto es lo que pasó, la situación de este plano, ¿vale? Este es el único plano de todo el proyecto que está rodado en full frame, ¿vale? En 8K, creo recordar, ¿vale?
¿Por qué? Porque podíamos, porque este plano no tiene movimiento, porque este plano no es macro. Entonces podíamos utilizar todo el sensor, ¿no? Y teníamos luz. Podríamos haber tirado y poner el foco ahí y intentar darle ese toque, ¿no? De luz en el fondo. Pero creo que fue por tiempo y porque ya estábamos destrozados, porque ya era fin de jornada, había sido un día complicado por temas logísticos, como os podéis imaginar. Esto me arrepiento, me hubiese gustado haber hecho eso. ¿Por qué? Pues porque así en pospo obviamente va a quedar mejor que esto, porque esto lo he hecho yo así rápido y corriendo, ¿vale? Porque esta es un poco la idea que quiero transmitirle al etalonador, al colorista. Pero mira cómo cambia muchísimo, ¿sabes? El darle un toquecillo al fondo cambia muchísimo la movida, ¿sabes? Entonces, esta es la iluminación que utilizamos para el bodegón, ¿vale? Como podéis ver y como vimos en las pruebas de iluminación que hice aquí en casa, podéis ver un poco lo que yo quería, era un poco la idea esa. Y hay una cosa que a mí me rayaba, si os acordáis, es que este reflejo no llegase hasta el fondo. Pero si nos acordamos también dije que como que le daba un look más natural, ¿no? Literalmente, más orgánico. Como podéis ver, esto está hecho con un palio y aquí sí que el reflejo se puede hacer con un palio porque no es curvo el reflejo por abajo, ¿no? Entonces puedes hacerte esos reflejos por los laterales más limpios. Pero obviamente a la mínima que tú tienes aquí una mesa y tienes cosas, pues obviamente la luz no pasa por aquí. Entonces este reflejo, este terminado de reflejo no tienes. Pero me gusta. Ahora viéndolo y viéndolo allí sí que me rayaba porque yo tenía esa rayada en la cabeza ya de antes. Pero me gusta, la verdad, y estoy contento con ello. Sí que hay problemas de VFX que se tienen que arreglar, ¿no? Se ve aquí el aire acondicionado, seguramente se ve a cámara si te fijas, ¿no? Vamos a ver. Para este plano nos escondimos todos porque éramos conscientes de que nos veíamos todos, ¿sabes? Entonces esto es un poco lo que hemos rodado, la falsa publicidad, que podéis ver el resultado final ahora mismo. Dicen que nació para quedarse, que viene de la tierra pero sabe a historia, que su olor es un legado, que cada sorbo lleva siglos en silencio, pero no cualquiera se atreve a probarlo, porque hay vinos que acompañan y vinos que desafían. Tres Reinos. Obviamente hemos hecho muchos menos planos de los que teníamos pensado, hay algunos que se nos ha complicado y que han salido quizás no tan bien como pensábamos, pero en general me gusta el resultado, me gusta mucho, la verdad. Y ya está, este es un poco el cómo hacer un trucho, ¿no? ¿Qué es un trucho? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Y si hacemos bien nuestro trabajo de investigación y encontramos marcas que busquen un poquito este rollo, esta energía o quieran provocar esas sensaciones, pues les podemos enseñar este proyecto y que se vean reflejados en esta falsa publicidad y digan, estos saben hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces, si Dios quiere, pues te contratarán. Esa es la idea. Por supuesto, muchísimas gracias a Visual, que nos han dejado el plató. Son maravillosos, nos ayudaron muchísimo y nos dejaron todo el material, que si la Sony Burano, que si mazo de focos para iluminar toda esta movida, que como podéis ver era mucha potencia. Muchísimas gracias a vosotros, porque ya sabéis que esto es gracias a vosotros. Y recuerda, utiliza tus recursos, utiliza tus ventajas que tú tienes como persona, ya sea que tú tengas unos padres ricos, que tengas muchos contactos, que tengas muchos amigos, todo eso que tú tienes, identifícalo y aprovéchalo. Utiliza tus recursos. Y recuerda, lo importante es que salga increíble. Si no, no te va a servir. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios y os respondo de cómo ha sido este proceso, o algunas preguntas, o algunas reflexiones, o incluso cosas que no estéis de acuerdo con lo que yo he dicho. Lo ponéis por los comentarios y lo hablamos tranquilamente. Así que nada, muchísimas gracias y que tengáis un buen día.